Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy en Sistema de Ecuaciones 3×3 veremos método de reducción. Bien, estamos en Sistema de Ecuaciones 3×3 por el método de reducción. Y aquí presentamos este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, 3×3. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer siempre que tengamos un sistema de ecuaciones 3×3 para reducir por el método de reducción es numerarlos. La primera ecuación, la segunda y la tercera. También llamamos fila 1, fila 2 y fila 3. Ahora bien, fíjense, ¿por qué aparece un menos 3 acá? Porque quiero eliminar las x entre estas dos filas, la fila 1 y la fila 2. Fíjense que aquí falta un menos 3 para que sumado a 3 me dé 0. Y eso es lo que hay que hacer, multiplicar toda la fila por ese menos 3. ¿Por qué toda la fila? Bueno, para que no varíe la ecuación. Ya que descubrimos que el número menos 3 es el que hace 0 la x, entonces toda la fila va a ser multiplicada por menos 3. Y aquí están, ¿ven? Esto es menos 3 por toda la primera ecuación completa. Y obviamente el resultado nos va a dar la propiedad distributiva en el primer miembro y en el segundo miembro también. Fíjense, los coeficientes de x, menos 3 y 3, y el término independiente, menos 15. Ahora bien, ¿qué hacemos? Colocamos la ecuación 2 tal cual está, debajo de esa última ecuación. Así vamos a trabajar en sistemas de ecuaciones 3×3 por el método de reducción. Una vez que ya tenemos las dos filas, una debajo de la otra, ponemos la raya de separación de la cuenta y calculamos. Sabemos que en un sistema de ecuaciones 3×3 por el método de reducción, estas dos x se van a anular, porque menos 3 más 3 va a dar 0. Menos 3 menos 2 nos va a dar menos 5. Y 3 más 3 nos va a dar 6. Eso en cuanto a los coeficientes de las letras, los coeficientes numéricos. Y los términos independientes también. Menos 15 más 1, menos 14. Ahora bien, en sistemas de ecuaciones 3×3 por el método de reducción, vamos a ir formando un sistema de dos ecuaciones, donde ya tenemos una de ellas. Ese es el plan. Ahora bien, habíamos tomado la ecuación 1 de este sistema de ecuaciones 3×3 y trabajamos en ella y luego le sumamos la fila 2. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la fila 3. Es decir, en sistema de ecuaciones 3×3 por el método de reducción, presentamos el sistema y lo que teníamos en la pantalla anterior. Hasta aquí habíamos llegado. Ahora, ¿por qué multiplicamos por 9 la primera ecuación? Porque la tercera ecuación tiene un menos 9. Para eliminar el menos 9 necesito un más 9. Por eso tengo que multiplicar toda la primera ecuación por más 9. Propiedad distributiva, obviamente nos queda esta expresión. Y luego ponemos debajo la ecuación 3. ¿Ven? La raya de la cuenta. Anulamos la columna de las x, pues 9 menos 9 es 0. Y aquí están las otras cuentas, ¿ven? Entonces, nos queda en sistema de ecuaciones 3×3 por el método de reducción, que era este sistema, a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sistema de ecuaciones 3×3 por el método de reducción, nos queda un sistema de dos ecuaciones
con dos incógnitas. De un sistema de 3 por 3 pasamos a un sistema de 2 por 2. Ahora bien, vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el sistema anterior. Para que haya un 10 aquí, un menos 10 porque tengo 10 y se reste y quede 0, tengo que poner un menos 10. Para eso tengo que multiplicar a este número por 2 y luego multiplico a toda la ecuación por 2. Y nos quedaría justamente este producto. Aplicamos distributiva y nos queda esta ecuación. En sistema de ecuaciones 3 por 3 por el método de reducción, volvimos a obtener una primera ecuación. Luego ponemos la ecuación que está debajo, ¿ven? Y por el método de reducción de sistemas de ecuaciones de 2 por 2, tenemos que se anulan las y, 12z más z es 3z, menos 28 más 41 es 13, y obviamente así trabajamos en sistema de ecuaciones 3 por 3 por el método de reducción, pasamos el 13 que está como factor, ¿ven?, a divisor, y nos quedaría que z es igual a 1. Ya tenemos una de las soluciones, un sistema de ecuaciones 3 por 3 que lo vamos a resolver por el método de reducción, o bien dicho, un sistema de ecuaciones 3 por 3 que estamos resolviendo por el método de reducción, y luego un sistema de dos ecuaciones. Ya habíamos calculado los z. Ahora bien, fíjense, z es igual a 1. Es lo que habíamos calculado. 10i más 1 es igual a 41. ¿Por qué 10i más 1? Porque ahora en esta ecuación reemplazamos z por 1. Luego despejamos 10i, resolvemos, pasamos el 10 como divisor y nos quedaría que i es igual a 4. Fíjense, un sistema de ecuaciones 3 por 3 por el método de reducción nos lleva a un sistema de dos ecuaciones, en este caso de 2 por 2 por el método de reducción. O sea que nos queda un sistema de ecuaciones 3 por 3 para resolver por el método de reducción, que es el que estamos resolviendo, y es este que está acá. Sistema de ecuaciones 3 por 3 por el método de reducción. Ahora bien, hasta ahora teníamos que z valía 1 y y o i vale 4. Es decir, nos quedaría el valor de x, de la incógnita x. ¿Cómo lo calculamos? Escribimos la primera ecuación, la ecuación 1, ¿ven? Tal cual está. Y reemplazamos i y también z por los valores que hemos calculado. Luego pasamos lo que está sumando restando y lo que está restando sumando y nos queda esta expresión. Hacemos la cuenta y nos queda que x es igual a 2. Fíjense que aquí hemos llegado a la solución de este sistema de ecuaciones 3 por 3 por el método de reducción. Pausen el video, vuélvanlo a repetir. Recuerden que este sistema de ecuaciones 3 por 3 por el método de reducción tiene paso por paso la explicación. Y nos vemos en el próximo video.